¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos, compañeros de viaje. Estamos en un viaje al maravilloso mundo, al corazón de la Santísima Virgen, de María, la hija predilecta del Padre. Gracias por acompañarnos y gracias especialísimas a Radio María y al Padre Germán por haber dispuesto este espacio para contemplar de manera especial a la Santísima Virgen, sus maravillas, sus grandezas y los misterios de la providencia. Saludo muy especialmente a mis dos compañeros aquí de equipo, marianos al 100%, entusiasmados y llenos de amor al Sagrado Corazón de Jesús, y por eso es que aman a María. Orlando y Ramón. Pues hombre, eso de mariano al 100% es un halago escucharlo. Pero es decir, tiene algo de visión profética también, ¿no? En la intención, sí, quién sabe en el comportamiento, ¿no? Lo que quiere decir Orlando, que el solo hecho del reconocimiento así, exterior, nos compromete a hacer precisamente, a buscar un llamado al compromiso. Ese ideal, a buscar ese ideal. Va por ahí, va en esa línea. Es verdad eso, porque, es decir, no le está prohibido al ser humano, aunque pecador, hablar de cosas bonitas y aspirar a cosas bonitas, aunque pecador. Entonces, nadie pretende el que al hablar cosas bonitas, quien las locuta, quien las habla, sea una persona muy proba. No. Aquí no se trata de eso. Es verdad. Sí. Es verdad, por eso es que también nos sentamos aquí a conversar sobre la Santísima Virgen y a disfrutar de lo que la doctrina de la Iglesia ha desarrollado en torno a esa criatura maravillosa que Dios quiso escoger por su madre. Nos sentamos no a pontificar, sino a contarles y a descubrir juntos secretos, porque cada vez que vamos ahondando en nuestros temas y preparamos programa, tenemos aquí un texto jugosísimo y delicioso que vamos a compartir solo en parte. En parte, uno quisiera de pronto explanar un poco esta idea de la no prohibición de hablar de los santos siendo pecadores. Y se nos ocurre un ejemplo grosero. ¿Cuál es? Uno puede hablar mucho de fútbol, de estrategias de fútbol, y no saber jugar fútbol, pero en teoría lo entiende. Que normalmente lo que pasa cuando hay grandes campeonatos, se sientan los profetas del fútbol a criticar al técnico porque había que sacar a meterse por allá, sin haberse metido nunca a un partido de fútbol. Entonces usted dice una madre de familia, en principio cree uno con toda razón, pero en el fondo no la tiene. ¿Cómo te atreves, le dice al esposo, cómo te atreves a criticar a tu hijo porque vino con tragos anoche si tú eres un borracho? Un momento, es que el ser borracho no desautoriza decirle a un hijo que no beba. La cosa va por ese lado. Claro, el ejemplo es maravilloso. No tiene autoridad moral, pero por lo menos intelectual. Sí. Pero es que es válida. Sí, señor. Es válida. Sí, exactamente. ¿Quién dijo que uno quiere que quién dijo que los hijos, que uno se complace en que los hijos hereden mis defectos? No, señor. Importante posición, lo que acaba de decir, ese ejemplo, porque necesita precisamente el discernimiento de lo moral
y la connotación en los actos humanos del que es padre y del que es hijo. Claro, claro. Bueno, el tema de hoy entonces vamos a empezar a trabajar con un tema de un mariólogo alemán muy importante, de mucha trascendencia, desde inicios del siglo XX. Él nace en el año 1922 en Baviera, lo que eran los dominios maravillosos del el rey Luis II de Baviera, y desarrolla una teología muy interesante al respecto de la Santísima Virgen como herencia de lo que ya venía floreciendo en el siglo XIX. Estamos hablando que el padre Schmaus, si me corrige, ¿sí? ¿Está bien? No, es decir, si es alemán, sí. Schmaus. Sabemos que es Miguel. Sí, por ahí va la cosa. Bueno, entonces podemos llamarlo Miguel, pero vamos a resaltar el apellido porque sí, es Schmaus. Y que es alemán. Sí. Y que el alemán. Pensamiento teológico de esos lados del norte de Europa es algo distinto en su exposición. Sí, porque sucedió algo muy particular con lo que hoy conocemos como Alemania, que en su época feudal pues tenía varios reinos, pero tenía una unidad teológica muy interesante que llegó a atomizar y a destruir toda la herejía protestante, Martín Lutero y sus secuaces. Pero para el siglo XX, y todavía se mantiene en la gran mayoría de universidades alemanas, la cátedra de teología. Por eso es que Alemania empezó a producir teólogos al mayor y al de tal, pero entre ellos luces y sombras. Luces y sombras. Sí, así es. Luces y sombras, qué bien. Y gracias a Dios aparece este sacerdote que, siendo contemporáneo de el famoso padre Martin Grabam, fundan un instituto medievalista muy interesante, inspirado en la escolástica, con una filosofía también muy tradicional, porque recordemos que de Alemania también brotan teólogos de oscura explicitación, como Bullmann, conocido en los medios especialmente porque en su momento Joseph Ratzinger y después Benedicto XVI tuvo grandes discusiones con él, inclusive discusiones públicas. En su libro, en su colección Jesús de Nazaret, también critica fuertemente a Bullmann. Un gran libro de Benedicto. De las grandes obras de la vida Benedicto de XVI. Sí. Y Bullmann, enemigo, por ejemplo, de la resurrección, pero enemigo radical de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al pues menos es de origen. Entendida, ¿no? Como que... No es un hecho histórico. Para él no fue un hecho histórico. Es una manifestación interior en el corazón de la comunidad cristiana. Pero curioso es que Bullmann, la cátedra de Bullmann, fue de las únicas cátedras que Adolfo Hitler mantuvo durante su gobierno en el imperio, digamos, en su Reich, en su imperio, mantuvo, evidentemente porque él justificaba la persecución a los judíos en medio de su doctrina teológica. O sea, ha salido de todo. Pero este hombre, el hombre que hoy aquí nos congrega en torno al texto que vamos a trabajar sobre la Santísima Virgen, vale la pena que lo tengamos muy presente. Repito entonces que este padre Schmaus nace en Oberbar, Baviera, actual Alemania. Fue ordenado sacerdote en 1922 y obtuvo su doctorado en teología dogmática junto con Martin Grasman, que ya lo nombrábamos ahora, en el año 1924. Este padre Grasman, sacerdote católico alemán, medievalista, historiador de la teología y la filosofía, fue un pionero de la historia de la filosofía medieval y ha sido llamado el mayor erudito católico de su tiempo. Y católico ortodoxo, claro está. Es comienzos del siglo XX. Comienzos del siglo XX. Después el padre Schmaus va a ser catedrático en la Universidad de Múnich, en la Universidad Carolina de Praga y en la Universidad de Münster. Y funda, junto con el padre Martin Grasman, para el año 1954 va a fundar, con la intención de rescatar la teología y la filosofía medieval, la revista científica Münster de Teología. Una peticióncita, Camilo, que nos dieras, por favor,
en esos estudios de teología y aún de filosofía, ¿por qué se menciona tanto, por qué marca tanto la historia, el pensamiento medieval del hombre? Si hace tantos siglos que... El hombre medieval tenía una concepción teocéntrica del universo. Es la concepción del mundo, la del concepción mundo del universo, en función de Dios. la que se convirtió y es base y fundamento del pensamiento del hombre. Entonces el pensamiento medieval, el pensamiento que más, es decir, que se mantiene por aquello, no solo de ser medieval, sino porque hubo penetración buscando la naturaleza, esencia y rigor del pensamiento y de la vida y de la existencia del ser humano. Porque uno se pregunta hoy en día en algunas universidades, pues se estudia filosofía medieval. Claro. Y uno de pronto, por falta de preparación, dice, pero a ver, ¿por qué se invoca? Es importante también saber que el término Edad Media es un término despectivo para señalar una época histórica, abro comillas, en la cual no hubo luces sino oscuridades. Como época del oscurantismo. Oscurantismo. Y, Esa es injusto, una de las... Injusto todavía. Claro, una de las leyendas negras al respecto de la Edad Media. No. Pero, ¿qué dice, por ejemplo, León XIII? De la Edad Media, no, deslumbrantes encontrás. No tiene sentido, no tiene ningún racismo. El desarrollo de la ciencia en la Edad Media, o sea, es deslumbrante. Pero bueno, no es el caso, el momento, pero por lo menos quedémonos con esta frase de León XIII. Hubo una época en que la filosofía del Evangelio gobernaba las naciones. Esa es la Edad Media. Qué bonito. Entonces los gobernantes, el panadero, el pastor, el noble, el guerrero, tenía en su corazón a Dios. Entonces en la filosofía medieval se explicita un deseo por darle explicación a todo lo tangible, a todo lo visible, al cosmos, a la creación, e inclusive elementos metafísicos a partir de que de la existencia y de la providencia de un ser supremo. De un ser superior. Es muy importante salpicar este estudio mariano con esos conocimientos, claro, los contextualiza culturalmente. Claro, porque entonces ahí vamos también a valorar el rigor del padre Smaus. Muy bueno. Exactamente. Claro, excelente. porque él recoge entonces elementos de la escolástica desarrollada y digamos promovida en gran parte por el gran Santo Tomás de Aquino, pero era el punto de referencia para el pensamiento de la civilización cristiana de Occidente. Eso hay que tenerlo presente, cómo se ha venido, es decir, cuál es la historia del conocimiento y la historia del pensamiento, y sin descartar, por ejemplo, los asomos iniciales de Grecia, de Aristóteles, de Platón, y luego que se fue consolidando la forma de pensar al inquietarse por el origen del mundo. Entonces encontramos esta serie de hechos que nos van significando, nos van mostrando caminos hasta llegar a clarificar a través del pensamiento a Dios, es decir, tener un teocentrismo. Porque uno encuentra en el pensamiento místico de la Edad Media, pues hombre, gente muy profunda, por ejemplo, el maestro Eckhart, ¿cierto? También Tomás de Kempis. Don Scoto. El Don, sí, que era escocés, por eso de Scoto. Ese gran silogismo que muy mariano de los grandes Scoto, sí, de los grandes devotos de la Inmaculada, Concepción. San Buenaventura. San Buenaventura. En algunos esos personajes están enmarcados en ese contexto de la Edad Media. Claro, porque entonces podemos colocar a un San Agustín en la base del florecimiento por el siglo IV. En el inicio, digamos, de cuando empieza a florecer la teología católica propiamente estructurada. Que se heredó de los santos, de la patrística, ya como conformada, como con cuerpo. Eso, porque ¿qué hace San Agustín? Él hace un trabajo muy interesante. Aparecen los famosos filósofos neoplatónicos, y entre ellos Plotino. Plotino, sí. Y Plotino desarrolla toda una filosofía en función de la ascensión o el ascendimiento a lo uno o al uno. Él llamaría, digamos, a Dios
lo uno. Lo uno, sí. Entonces, el Lo ascenso lo es máximo. ese perfeccionamiento que tiene el ser humano, en el fondo la santidad, para llegar a la gloria eterna. Solo que, obviamente, Plotino es panteísta y sería para unirse al uno. En la concepción cristiana es diferente. Claro. Pero San Agustín, en un trabajo ecuménico, esto me parece muy interesante, ecuménico, toma el pensamiento de la escuela neoplatónica y la cristianiza. Claro. Entonces nunca se Claro. desecha lo que el hombre logró desarrollar a partir del pensamiento sin la revelación. Lo perfecciona entonces San Agustín tomando el esfuerzo natural que hace el hombre, El los normal. griegos en la antigüedad, Desde claro. la antigüedad, él le incluye precisamente los fundamentos, no, el hecho de la revelación, Ahí está. y hace entonces no una simbiosis, sino Bautiza. exactamente. ¿Cierto? Como que hace un baño con la sangre de Cristo, de todo ese pensamiento, y empieza a estructurarlo a manera también, y digamos de una manera analógica de alguna manera, porque no es exactamente analógica, pero muy cercana y muy semejante al desarrollo y a la estructura del pensamiento griego y latino de la época. Eso es un florecimiento para la teología impresionante. Qué porque- bueno Y saber, qué en bueno la saber esto, hombre. está en la filosofía medieval, como hemos dicho, oscuridades y luces. Hay que entender. Claro, porque sí. la herejía nunca dejó de aparecer. No. Y es decir, florece de manera especial después del edicto de como Milán. la Salen- cizaña y el trigo se siembran y aparecen y crecen y luego se diferencian, como la lucha entre el bien y el mal, ahí están, como la lucha entre la santidad y la pérdida de la vida Y si eterna. nos remontamos a la casi en los linderos de la prehistoria, el bien y el mal. Sí, exactamente. Es una lucha muy Y vieja. como Ese cuadrilátero cómo- está inventado cómo- hace y muchos hemos años. hablado muchas veces de esa lucha entre esas dos descendencias, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, de que no la es otra serpiente, cosa sí, que la exactamente. luz y la Ese- oscuridad. ese Exacto. comienzo es- Y ya anunciamos esto, ya lo anunciamos cuando hablamos de esa, ¿cómo se llama? De esa atribución de la Santísima Virgen María en Génesis 3:15, donde se produce precisamente la mujer y la serpiente. Y entra entonces el protoevangelio para hablar de la Santísima Virgen María. Claro. Entonces, Hombre, eso- cómo avanza el pensamiento Pero extraordinario. eso es muy interesante que lo dejemos aquí como un preámbulo y como un instrumento, una herramienta para iniciar nuestra reflexión del día de hoy en María, la hija predilecta del Padre. Nos encontramos con este texto del padre Tzmaus. Él inicia haciendo toda una perspectiva. En algunos momentos pasa del detalle a las generalidades, pero la cabeza de los alemanes está muy bien estructurada. O sea, el alemán sabe cómo hacer las cosas, el alemán es disciplinado, el alemán es organizado. Si a mí me dicen... Para el bien y para el mal. Ah, sí, claro, porque de ahí salió, como decíamos ahora, luces y sombras. A mí me dicen, me ofertan inclusive en los productos más cotidianos, uno de origen portugués. No voy a demeritar el portugués porque el vino de Oporto seguro que no lo hacen tan rico en Alemania. Pero me ofrecen un carro de fabricación portuguesa y me ofrecen un vehículo o un carro de fabricación alemana. Yo sé por dónde El me tengo que solo ir. nombre de Alemania Sí, ya tiene una fuerza así. tiene una fuerza. El término, la palabra que tiene fuerza, aquí es super fuerza. Sí. Eso es muy interesante porque entonces nos muestra también la Fuerza del pensamiento, la fuerza de la nivel, historia, claro, la y el nivel del construcción. texto que vamos a trabajar. Exactamente, la ¿cierto? categoría del texto. Es decir, que no es tomado por ahí de simples opiniones, es tomado de un maestro del pensamiento centrado precisamente en la Santísima Virgen. Y me van a confirmar ustedes, Orlando y Ramón, que hemos conversado de muchos mariólogos, muchos teólogos que se destacan en el estudio de la Santísima Virgen y es muy difícil decir este sí, este no. Claro. Vamos a ir haciendo, en el buen sentido, entiéndanlo, lo coloco entre comillas, un popurrí muy armónico y agradable. Me alegra eso, porque ese camino, como lo enunciaste, ese viaje mariano que nosotros estamos haciendo, porque nosotros somos peregrinos peregrinos que En el corazón de María. En el corazón de María, entonces nos lleva precisamente a ver, este pensador, este mariólogo pensó así y lo dijo así,
tal tema, por decir alguna cosa, pero entonces aquel habla de esto y acá habla de esto, precisamente para confirmar la tesis de que de María nunca se sabe, nunca se dice todo Claro, lo que hay, claro, y claro. que y surgirán, y surgirán. Entonces tenemos el contexto. Teólogo alemán. Hay un resurgir de la teología y la filosofía medieval. Es uno de los grandes exponentes de este resurgir, que no aparece en el año 1922 con la ordenación sacerdotal de él, no, eso aparece en la segunda mitad, mediados del siglo XIX, con la neoescolástica y los grandes exponentes del siglo XIX en materia de teología, de espiritualidad, de metafísica, etcétera. Entonces, el tema de hoy, prepárense pues, porque esto es una cosa, ahorita estábamos hablando de eso y nos imaginábamos lo siguiente, mire, les voy a presentar el tema así. En la casa del Señor hay muchas moradas, dice Santa Teresa, Teresa la Grande. En la casa del Señor hay muchas moradas. Vámonos a la morada principal de esa casa del Señor, de ese A palacio. ver, que no del se nos Señor. confunda Teresita Santa con Teresa Teresa. con el Evangelio. Ah, El Evangelio puntualiza Sí, que en puntualiza. la casa de mi padre hay muchas moradas. eso está bien. Es muy bien la acotación y el señalamiento, porque de hecho, en las moradas de Santa Teresa, Eso sí, ella va a resaltar de manera especial cómo el corazón de Dios, la eternidad, la vida espiritual, hay muchos lugares en los cuales nosotros estamos llamados a sentarnos al lado del Señor, a escucharlo a Él y a compartir con Él, caminar en la vida espiritual. Vámonos a la sala principal de ese palacio del Sagrado Corazón de Jesús. En la sala principal de ese Sagrado Corazón de Jesús nos encontramos con la Santísima Virgen. Y el tema de hoy es el lugar teológico de la Mariología. ¿Dónde ubicar a la Santísima Virgen en medio de toda esa estructura? Hablábamos ahora del desarrollo, la evolución, la configuración de la teología. Es una cosa hablar de la teología, cómo se desarrolló en España, a cómo la teología se desarrolló en Italia, a cómo la teología se desarrolló aquí en Alemania, cómo se desarrolló en América Latina con sus luces y sus sombras, pero la esencia permanece. Entonces, hablar del lugar teológico de la Santísima Virgen, hablar del lugar teológico de la Mariología, desde una perspectiva alemana, es muy interesante, porque en las circunstancias del Padre Schmaus, que en el fondo es levantar la bandera de la ortodoxia, en medio de más sombras que luces, levantándose en Alemania, él hace un recorrido muy ortodoxo, organizado y transparente de lo que es el lugar teológico de la Mariología. Sí, me parece no solo importante, sino importantísimo que nosotros diferenciemos con la ayuda del Espíritu Santo ese lugar de la teología, ese lugar en la propuesta de Dios, en la creación de Dios, en el corazón de Dios, el lugar de la Santísima Virgen María, que sepamos dónde está, en qué punto la encontramos. Y digo que es importantísimo por lo siguiente: más de uno, e inclusive nosotros mismos, simplemente hemos oído hablar de la Santísima Virgen María y hemos leído a través de la bibliografía al respecto, de que la Santísima Virgen María era o fue una niña, como lo expresamos en las atribuciones de la hija preelecta de Dios, para saber que íbamos a hablar de ella, una niña de Nazaret. Y la ubicamos por allá desde el punto de vista geográfico y no trascendemos más. Y que estando allá, pues, bueno, llegó el ángel y todas esas cosas. Entonces no pasamos de una situación meramente locativa, geográfica, y luego un proceso o unas circunstancias donde ya se produce la anunciación, o se da la anunciación, hablamos de los tiempos de Dios que llegan allá, y entonces crece esa persona y acompaña a Jesús, y bueno, y tiene varios eventos: la huida de Egipto,
antes de la viejito, pues la presentación en el templo, luego la pérdida y hallazgo, y tenemos como esos datos que nos alegran mucho, por supuesto, y que son parte de la vida de la Virgen María. Y luego el camino el camino de la cruz, hasta llegar a la cruz. Maravilloso, y eso hace parte de decir, de este trabajo que estamos haciendo acá para tener más conocimientos de la Santísima Virgen María. Ahora ya nos vamos a ubicar, según esta introducción que estamos haciendo, y en relación con este autor, nos estamos ubicando, vamos a decir la ubicación de María, dónde la encontramos. Y al saber dónde la encontramos, entonces vamos a entrar en el plan de Dios y en el plan de la salvación. Ahí la vamos a encontrar. Muy interesante lo que dice Ramón, porque la teología, en este caso la mariología del padre Smaus, logra mostrar que el dogma mariano y la doctrina mariana no está desconectada ni de la eclesiología ni de la cristología, ni es meramente un adorno, sino que, dice él inclusive puntualmente, eso me parece muy interesante, es una pieza esencial dentro del desarrollo de la doctrina. Ya es grave. Eso son palabras mayores. Sí. Es esencial, aunque subyacente. Miren cómo viene el equilibrio. Perfecto, por una razón. Claro. Camilo, pues te interrumpimos mucho, hombre, qué pena. No, pero es que estamos conversando. Y es esto, mira, es que la teología vista desde una persona pues sin estudios puede objetarse el que María esté allí. Pero mire una cosa, es que la teología no se ocupa, voy a decir una herejía, pero la voy a explicar. Ay, cuidado, pues que esto está siendo grabado y monitoreado, Orlando. Además, que sea un momento para recordarle a nuestro radio, tele, internauta, escuchas, que pueden escribirnos a las redes sociales de Radio María y decir, Orlando dijo esto, ¿cómo así? Camilo se atrevió a, y Ramón negó qué. Escriban, observen, sugieran. ¿Cómo no? Porque eso enriquece. Claro. Nos enriquece y sobre todo clarificamos el propósito, dar a conocer la Madre de Dios, porque al darla a conocer más, la amamos más y ya vamos a deducir quién es esa Madre en el camino de la salvación, que es la idea de Dios. Ahí viene la herejía mía, entre comillas. La teología no se ocupa del estudio de Dios. Dios es inestudiable, voy a inventar ese término. Se ocupa de la obra de Dios, la teología. Y al ocuparse de la obra de Dios, pues viene de una manera muy destacada y destacable la obra de Dios en el ser humano, a quien Él escogió para que fuera su propia mamá. Pues como bajándole tono a la afirmación de Smaus. Bajando un poquito, haciendo como más comestible los comentarios. Más coloquial. Sí. No, yo repito, voy a repetir porque vamos a tener de aquí a un minuto una pequeña pausa. Pero repito entonces que es muy interesante la concepción, la estructura mental de Smaus a la hora de configurar su trabajo o su tratado de mariología. Él quiere y desea dejar muy en claro algo que no es novedoso oído, no es especulativo, o sea, no es algo que él se imagina o una tesis que él lanza, no. Exactamente. Esto es fundamental y es objetivo. Dice él, dentro de la dogmática católica, la mariología es una pieza esencial, aunque subyacente, de la gran piedra angular que será siempre Cristo. María entra a la historia de la salvación a través de Cristo y a causa de Cristo. No puede entenderse a María sin Cristo. Y a su vez, la persona de María vincula a Cristo a una situación humana e histórica concreta y viva, siempre unida a la realidad y al misterio del Verbo encarnado. Pero ¿cómo se metió Dios a la humanidad, hombre? Es que eso es muy bonito lo que acabas de citar de este caballero. Claro, porque es el protagonismo de nuestro Señor Jesucristo en la historia. El clímax de la creación aparece ahí, la naturaleza humana tocada por lo divino de la manera más profunda. ¿Acompañado de quién?
del protagonismo de la Es que los Santísima. únicos que tienen, no permiso, pero sí explicación ante nosotros para no creer en la grandeza esencial de María, son quienes niegan que Jesucristo es Dios. No, y les voy a decir ahora alguna cosa. Esto se pone más emocionante con lo que les voy a decir, pero se los voy a decir después de esta pequeña pausa y nos volvemos a encontrar en un minuto. Continuamos entonces de nuevo aquí, María, la hija predilecta del Padre. Oiga, les cuento, Ramón y Orlando están bien sentados. Vea, esto le pone más condimento a lo que ya habíamos dicho, palabras fuertes del Padre Smaus. Ahora va a decir lo siguiente: la comprensión del dogma mariano es una señal para saber si se ha tomado en serio realmente el dogma cristológico. A ver, hombre, ¿qué es eso ¿Lo repito? tan emocionante? Sí, Eso, hombre. bien pues, Orlando. Sí, Siempre hay que repetir la Ramón se expresión. puso nervioso con lo que acabo de decir. él es muy nervioso. Oiga pues, Ramón, porque Ramón ahí mismo se va a la Lumen Gentium, a los documentos mariológicos del Concilio Vaticano II, de San Juan Pablo II, va a encontrar esto también ahí en otras palabras. Repito, la comprensión del dogma mariano es una señal para saber si se ha tomado en serio realmente el dogma cristológico. Y la mariología no puede ser más que una cristología desarrollada. Oiga, esto es muy interesante. Me pone o sea, a pensar mucho eso, hombre. ¿Sabe qué me pone? Pero a mí, yo ahí mismo lo hilo con lo siguiente. Nosotros no nos imaginamos un santo que no sea mariano. Claro que no. O sea, uno dice santidad sin devoción a la Santísima Virgen. Por lo menos en potencia, para hablar de un Moisés, Abraham, pues también que hacen parte, ¿cierto? De la gran manifestación de la gracia en el corazón de los hombres. Pero la mariología está ahí, es fundamental, y aún no es un salvando- adorno. Y aún salvando, Camilo, Antiguo Testamento. aún salvando en la época moderna personas de muy buenas virtudes y de muy buena disposición interior protestantes. Pero no santos. Pero vamos a explicar por qué. La santidad no es que la iglesia diga, fuera de aquí no hay santidad, porque hay gente buenísima que llega a Dios, y a Dios no puede llegar nadie sin ser santo. Por eso, bueno, eso es otra explicación. No, otra, a ver, la definición de la santidad, una persona se canoniza porque practicó las virtudes en grado heroico. Sí, pero es que Otra cosa es que la persona se purifique después de la muerte y llegue a la eternidad. Eso es Bueno. diferente. Entonces, que una persona pueda practicar las virtudes en grado heroico solo dentro de la iglesia. Pero la plenitud de la verdad, solo es patrimonio de la Iglesia Es Católica exclusividad. en cuanto que es la fundación del Espíritu Santo. Es exclusivo. Perdona, ya. exclusiva. Y la Ay, santidad es la- exclusiva de la iglesia. Allá La vamos. plenitud del pensamiento, porque no podemos aquí, digamos, decir es que los únicos, es que es delicado, los únicos que llegarán a Dios somos los católicos. No. No, inclusive ahorita que hablábamos de Plotino y de todo el desarrollo de la teología, miren lo que hizo el mismo Santo Tomás de Aquino, tomando un pensamiento, hablando de Averroes, A ver, Roel. o sea, un trabajo Sí. interreligioso realmente hecho en la época, lo hizo Santo Tomás de Aquino, es que él conversaba con lo que decía el pagano. Sí, sí, Pero claro. oído, es que después se deformó o se pervirtió, por ejemplo, lo que significa el diálogo. El diálogo dejó de mantener la esencia en cada uno de los ponentes para realizar un transbordo ideológico inadvertido. O sea, yo voy a dialogar con el mal y en el fondo me dejo inocular por el mal. Eso no es el diálogo. San Agustín y Santo Tomás hicieron unos ejercicios de diálogo con los paganos y hasta con los herejes para resaltar cualquier elemento y cualquier luz que pudiera haber y dejarla organizada en una estructura metodológica y unida a la verdad de la Sí, revelación. es que el diálogo en el plano teológico es muy distinto a un diálogo en el plano profano o pagano. porque Oiga, es que- y estoy preocupado, vamos apenas en el título. no, pero es que esto nunca acaba, hombre.
A ver, no, tenía pues como tres elementos que ustedes han expresado y son importantísimos, muy importantes. Empezando, bueno, vamos a empezar con el enunciado que nos dice el maestro, que nos dice Camilo, del autor que estamos tratando, de que la Mariología es una pieza... Maus. Es una pieza esencial, de la teología. No es una... Esencial, pero subyacente. Eso estuvo fabuloso. Exactamente, subyacente, que está muy interesante. Está permeando todo repitamos eso, contexto, Ramón. Sí. Todo el contexto, es decir, todo lo que es ¿cómo se llama? El conocimiento o la ciencia teológica. Está permeando toda la ciencia teológica, eso significa subyacente. Pero ellos vuelvo a leer para que se calienten los ánimos. Sí. Más que eso es subyacente al misterio de Cristo. Es que Cristo es el... Pero miren también qué equilibrio de las palabras. También se recorre Sí. toda la ciencia teológica, que es la que Dios no lo tomamos en partes, y que la Mariología es una parte aislada de Pues que es una criatura. Es de la unidad teológica de la ciencia nosotros teológica. entendiendo a la Santísima Virgen estamos entendiendo a Dios. Exactamente. Porque es una obra magnífica salida de las manos del Entonces, Creador. Repitamos la frase si la tienes allá completa. Sí, cójanse pues de la silla, Sí. aquellos que tienen algún escrúpulo con respecto a la devoción a la Santísima Virgen, porque esto es para desbaratar Muy importante. sofismas y... Por eso que, exactamente, queremos como dar énfasis. Porque es que es muy concreto, mira, aquí no hay interpretaciones. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Ese énfasis que hay que hacer en ese enunciado. Uno lo reduciría, Ramón, a lo siguiente. Vea, hombre, la devoción a María es voluntad de Dios. Sí, claro. Así de simple. Sí. Es que, bueno, vuelvo. vuelvo. Eso está hermoso desde las palabras, pero profundo porque responde a la voluntad de Dios, lo que llamamos por acá, el ideal de Dios. Qué lindo es. La providencia. Repito, pues, cójanse de la silla. Y anoten, porque es que yo sé que los que nos están acompañando tienen agenda, así muy juicioso como la agenda que tiene aquí Ramón, Orlando, están todos con su agenda o con su tablet. Porque para que sepan, aquí entre nos les cuento que Orlando y Ramón están en una campaña especial, están haciendo una serie de tratados nacionales e internacionales para adquirir unas tablets. De aquí a poco ya no van a tener aquí libretas, sino tablets. Ellos se están modernizando. Pero bueno, aunque podemos modernizar... No pareció el benefactor, pero aparece. Aunque podemos hacer una lectura moderna, hablando de esta modernización o innovadora sobre la Mariología, se tiene que mantener la esencia. Y esto que dice aquí Smaus no es otra cosa que lo que siempre dijo la Iglesia. O sea, concilio de Éfeso, pase usted por cualquier concilio. Repito entonces, la Mariología es una pieza esencial, aunque subyace. Profesor Ramón, ¿cómo así que subyace? Sub significa debajo. Está debajo. Vive existe porque aquello existe. Exactamente. Bueno, maestro Ramón, cuéntenos cómo es eso de subyacente. Subyacente es que ya está en la naturaleza divina, está en la esencia divina, está en la voluntad divina. La Mariología está. Pero depende. Entonces, yo lo entiendo así, pero un poco más... Al estar ahí quiere decir que todo elemento, todo enunciado, toda inquietud, toda afirmación, toda negación en términos de Dios y su providencia y su plan de salvación y todo el poder de Dios y la omnipotencia y la omnisciencia, todo está permeada, es decir, está tiene que contar con María, así no se enuncie, eso se llama sobo. Entonces, y sigo aclarando a él porque de pronto enredo la cosa. Cuando digo que está en Dios y María está en ese contenido de Dios, es precisamente, doy un ejemplo sencillo, cuando el hombre pecó,
cómo salvar al hombre. El plan de Dios para salvar al hombre que había creado y que el hombre falló. En ese plan no expreso decir, no, voy a salvarlo con una madre, con una mujer llamada María. No, aparece la solución, el qué hacer de Dios, y pero exterioriza eso. Pero yo creo, Ramón, que Yo termino porque me confunde que está un poco complicada esa explicación de la subyacencia. En ese plan de salvación de Dios, ya María desde siempre existía. María está en la asistencia de Dios y en su hacer de Dios desde siempre. No, está un poco complicada esa explicación de subyacencia, que en el fondo es muy cierta. Sí. Pero es que subyace porque hay una causa primera, hombre. Claro. Depende de. Depende de. Permanece en. Pero creía haberte entendido que María siempre existió. ¿Cómo? En el plan divino. Siempre existió, por supuesto. En el plan divino. En el pensamiento de Dios, en la providencia. Ahí está María. Desde siempre. Pero como estamos en la radio, hay que explicar a menudo. Perfecto. Claro, porque como tenemos el texto acá y nosotros podemos ir rayando y señalando. Sí, exactamente. Y tal, entonces, pero vuelvo y leo para que quede entonces claro. Y pasamos a otro puntico, pues de que está en el plan de Dios siempre. María está siempre en el plan de Dios para salvar al hombre, para animar al hombre, para glorificar, para que el hombre llegue a la gloria de Dios, y tanto que la Virgen María dice en alguno de sus apartes, quiero que hagan esto para que glorifiquemos a Dios en el cielo, ustedes conmigo. Eso significa que ahí está María. Vuelvo y repito entonces, la Mariología es una pieza esencial, aunque subyacente, de la gran piedra angular que será siempre Cristo. Pongan ustedes entonces, obviamente, a nuestro Señor Jesucristo en el centro. Subyace la Mariología, o sea, todo lo que se diga en la Mariología, todo lo que se especule, se desarrolle en cuanto a pensamiento dentro de la Mariología, está relacionado íntima y profundamente con la Cristología. La razón de la Mariología es la Cristología. Exacto, entonces me permiten, y ya entendí esa aclaración, quiero retomar que Dios, que la teología, lo que dijiste, es la obra de Dios, porque es que Dios se manifiesta, y Él no se manifestó diciendo estudien teología. No, y yo lo conozco, y ¿por qué el hombre desarrolla la teología? Es porque Dios se reveló. Porque Dios se reveló, entonces lo externo, es decir, que no dijiste ninguna... Porque Dios, claro, no es una idea. No eres anatema hablando, no, sino que... Y Dios no es una idea. Y no es una idea, sino... No es fruto de una especulación del hombre, no, el hombre lo leyó. Es la obra de Dios, y la obra de Dios es la creación, es y todo lo que el hombre hace. De la racionalidad del hombre que es... infusa porque Dios dio esa inteligencia. Ahí está. Exactamente. Y el tercer puntico, que da motivo a otro, y ya es Cristo. Solo encontramos la razón de María en Cristo. Claro, y entonces ahí viene lo que, como continúa el texto, miren, es que me parece muy interesante, muy lógico. Dice, María entra en la historia de la salvación a través de Cristo y a causa de Cristo. Ahí está, es subyacente. Ahí está ya explícito ese subyacer de la Santísima Virgen. Historia de Cristo y a través de Cristo. Es decir, que ¿quiénes? No es atrevimiento, es un anticipo. ¿Quiénes toman a Jesús, el Salvador, a Cristo? Sin María. Sin María. Tan cojos, por no decir más. Hablan de un Cristo solitario, un Cristo sin visión, o es con una visión sesgada de Cristo. O la visión sesgada de Cristo. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? Que la unidad en el ser de Dios se ve afectada al no reconocer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo se ve afectado y el Espíritu Santo ya aparecerá. Uno piensa de esta manera, hombre, de acuerdo en todo esto, pero uno piensa de manera un poco digerible lo siguiente. La importancia de María no la dio el hombre, ni la dio la Iglesia. La importancia de María la dio Dios. Entonces, si María es tan importante en el plan de salvación y en la comprensión humana, pues hombre,
y decimos que María no tiene importancia, que es una mujer común y corriente, entonces podemos inferir que Dios cometió un error de cálculo. ¿Cómo es que yo nazco de esta mujer y corro el riesgo de que sea tan importante? Claro, fue una imprudencia entonces de Dios. Y entonces la humanidad la aclama, me equivoqué, porque es que la aclaman es porque es hija mía y es madre mía. Entonces me equivoqué. Esa importancia que la humanidad le da a María es un error mío, podría decir yo. A ver, Camilo, pues, no es comestible la conversación. Podría ser en esa línea, sí. Permíteme uno, no ningún aclarando, sino unos elementos, prenotando. Unas prenotas al respecto de... Decía que hay más, espera que esto se pone más caliente todavía, Ramón. Es decir, de no contar con María en el plan de salvación. Sí, de no contar con ella. Es discutirle la obra de Dios. Exactamente. Así de simple. Pero veamos que esto tiene unos inicios para llegar a quienes afectan o niegan la persona de María en el plan de salvación. Tiene unos inicios. Sí, porque algunos dicen, yo la respeto, pero pues hasta ahí, no, un momentico, es que usted no tiene derecho solo a respetarla. No, mire, si usted dice respetarla, debe reconocer el papel que ella tiene. Dios, exacto. Vea, la escritura no la hizo un literato romano de los primeros tiempos. Claro, eso no es Cicerón. La escritura es de Dios. Entonces Dios fue muy imprudente porque quiso que la grandeza de María apareciese en la escritura, en muchos aspectos, pero hay uno central, el Magnificat. Sí. A la otra vez que comentábamos el Magnificat, hablamos de esa declaración de la maternidad divina de Nuestra Señora en labios de Santa Isabel, para no decir otra cosa. Están ustedes muy actualizados porque estamos hablando ya en tiempos de Santa Isabel. Me aclamarán las generaciones. ¿Y por qué veamos este datico de las religiones monoteístas, entre ellas el islamismo. Que de hecho les debemos un programa, por favor, nos recuerdan, porque es necesario aclarar la resignificación actual que se está haciendo inclusive dentro de la misma teología y la espiritualidad sobre el monoteísmo del Islam, que no es tan monoteísta como ha parecido. Exactamente, y el judaísmo. Entonces lo que quiero decir, razones que la humanidad en su desarrollo encontraron para sacar a María, para sacarla. Nosotros no estamos en ese camino, no estamos defendiendo la persona de María integrada a la voluntad de Dios en la persona de Cristo. Así está, es que miren lo que sigue diciendo aquí Smaus, dice, no puede entenderse a María sin Cristo, esto parecería lógico, no podría entenderse. Pero eso es un axioma, es decir, que no solo con la lectura basta, sino no se puede entender a María sin Cristo. Oiga. Y sigue más. Y a su vez, la persona de María vincula a Cristo a una situación humana e histórica concreta y viva. Esto es muy importante porque en el fondo, abro comillas, la Santísima Virgen le resolvió el problema a Dios. ¿Cómo el Dios asumir la naturaleza humana, ser protagonista en la historia, o sea, es entrar en el tiempo? Al asumir la naturaleza humana, nuestro Señor Jesucristo asume la condición humana también en función de su dependencia con el espacio, el tiempo. Eso es interesantísimo. ¿Quién le resuelve ese asunto a Dios? La Santísima Virgen. Por eso es que él dice aquí que la persona de María vincula a Cristo a una situación humana. Es hijo. E histórica. Él nace en el tiempo. Exacto. Vuelvo eso a es insistir, muy bonito. Camilo, vuelvo a insistir. No, y termino con esto. Espere. Mire, es que él no termina ahí, sino que dice, vincula a una situación humana e histórica, concreta y viva, que aleja todo peligro de un docetismo siempre inminente al Verbo encarnado. ¿Qué es eso del docetismo? El docetismo. Aquella herejía que es un híbrido entre maniqueos y gnósticos, donde se dice que la naturaleza humana, o no hay naturaleza humana, es más bien una apariencia. Una apariencia. Ese asunto lo resuelve de Cristo es una apariencia. ¿Quién resuelve ese asunto? Exactamente. La Virgen María. La Virgen María. Oiga, eso es muy interesante. interesante. Muy bonito, pero entonces me gusta recordar constantemente que estamos en radio.
Y que vamos por el título. Sí, de nuestro y entonces que no se diga, que no se entienda, porque habrá quien lo diga y quien no lo entiende, que María le resuelve los problemas a Dios. Sí. No, un momento, es que en radio la Yo abrí cosa- comillas, porque Sí, no. Sí, correcto. Ahora anoten ahí. Porque María no le resuelve ningún problema a Dios, pero en el campo del querer de Dios, de la providencia divina. quiso para meterse Dios a la humanidad, quiso que una mujer le resolviera ese problema, que es muy distinto. Es decir, el problema cuál es la humanidad. María Hacerse- no es necesaria. Que el hijo se hiciera. María no es necesaria, pero Dios quiso que fuera necesaria. Eso hay Y que saber, listo. eso es importante entenderlo. La elección de Dios, de María y la razón. Estamos hablando de como de la razón que tuvo Dios para elegir a María y simplemente ante la pérdida del hombre, cómo rescatar al hombre y el rescate del hombre, es decir, la salvación era haciéndose hombre y al hacerse hombre toma la humanidad y la naturaleza humana en la persona de María, la que queda vinculada Vea, en Dios- alma y cuerpo a la Entonces, eso, divinidad. dos palabras claves, subyacente y vinculación. Dios hubiera podido aparecer en el desierto. De 30 como años ya, hombre, sí. grandecito. Qué bien. Sí, ¿Qué viene eso? ¿Qué viene? Tendría Se la pudo haber gente aparecido razón, por ahí. Tendría la gente razón en decir, no, es que no era humano. Se apareció como, no, No había señor. una explicación, Sí, no había una sí. justificación o una evidencia. Exacto. Entonces, muy interesante que queda claro, estamos abriendo la puerta para el lugar teológico. Estamos entrando a la sala noble del Palacio del Sagrado Corazón de Jesús. Y en esa sala noble nos encontramos el Inmaculado Corazón de María. Entonces hemos visto que en teología todos los enunciados se relacionan íntimamente entre sí. Oído, esto es un principio universal para que lo tengan claro. En teología todos los enunciados se relacionan íntimamente entre sí. Pensemos en esas dos palabras claves de hoy. Vinculación Vinculación y subyacente. y enunciado, lo que se dice de Dios, todos los enunciados están íntimamente relacionados, atención, y ningún enunciado en el texto teológico contradice a Dios. Y además que se relacionan, ¿qué, Orlando? Además que se relacionan, forman un todo homogéneo en el que un miembro confirma a otro y es a la vez sostenido por él. Es decir, no hay Qué negación. entrada una tan cosa maravillosa Y este los estudio. enunciados, ¿Se ve? los ¿Sí ve? ¿Qué principios, qué estructura belleza. también? Están puestos aquí los primeros cimientos de lo que va a ser el lugar teológico de la Mariología en los próximos programas. Entonces, mucho cuidado. Si usted a esta misma hora tiene una invitación, tiene que decirle a esa persona, te tengo un plan mejor, el plan excelente. Vamos a escuchar a hablar sobre María. En este su programa, María, la hija predilecta del Padre. Los esperamos. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.